Bienvenidos, Iglesia Alumbra, es un privilegio poder estar con ustedes, saludarte. Hoy es el día que hizo el Señor, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Así que prepara tu corazón para esta mañana. Amén, así es. Y queremos compartirte, iglesia, el Salmo 27:4, que dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Así que, iglesia, una vez más, bienvenidos. Qué hermoso que podamos tener ese anhelo de congregarnos aún virtualmente por ahora, pero que nunca se pierda en nosotros ese anhelo de estar en comunidad, en familia. Así que vamos a orar para adorar en familia al Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, anhelábamos, Señor, estar nuevamente juntos, Señor, estar unidos en espíritu, Señor, para adorarte. Señor, haz de nosotros, Señor, esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, que no seamos simples personas que cantamos, que abrimos nuestra boca, sino que desde el fondo de nuestro corazón, Señor, sale una alabanza honesta y sincera y genuina para ti, Señor. Así que te entregamos este día y nos disponemos a adorarte y alabarte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Iglesia, te invito a que en esta mañana te levantes con tu familia en una sola voz, que te levantes en alabanza y adoración para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí donde estás, levanta tus manos y dile conmigo: Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has guardado. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor, en este tiempo, Señor. Y creemos, Dios, que como un solo cuerpo, que como una sola familia, oh Dios, tú nos estás fortaleciendo, Padre, cada vez más en tu presencia, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque hoy, Señor, incluso, Señor, desde nuestras casas, Señor, podemos cantarte y exaltarte y glorificarte. Gracias, gracias, Padre. Por eso te cantamos, por eso te bendecimos, Señor, en esta mañana. Hoy, iglesia, canta conmigo. Te adoramos. Vamos, dile fuerte. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Señor Padre, en este día, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios, pidiéndote, Señor, que traigas paz, Señor, a nuestras familias, que traigas paz a nuestro corazón, Señor. Oh Dios, cuánto, Señor, nos has hablado en este tiempo. Oh Señor, tu amor, Señor, ha sido tan grande, oh Dios, tan misericordioso, Señor. Un amor sin condición, Señor, un amor sin fronteras, Padre, un amor sin barreras, oh Dios. Nada, Señor, nos va a separar de tu amor. Nada, Señor, nos puede separar de tu amor, oh Dios. Te adoramos, Rey. Oh, Señor. Te adoramos, Rey. Venimos a ti con un corazón humilde, con un corazón que te necesita. Venimos a ti. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor se entregó por mí. de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste tú. Has sido tan bueno para mí. Tu amor se entregó.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, te damos gracias, Padre, por esta adoración, por esta alabanza, por este tiempo, Señor, de intimidad contigo. Señor, yo lloro para que todas las familias que nos escuchan, Señor, primordialmente la familia de la Iglesia Alumbra, los miembros de la Iglesia Alumbra, puedan durante la semana tener tiempos de intimidad como este, Señor. Gracias, porque es un privilegio poder entrar a tu presencia, Señor, para alabarte y para adorarte, Señor, para ponerte en el primer lugar y en el centro de nuestras vidas, Señor. Te entregamos, Señor, lo que sigue de este servicio, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero leerte unos versículos que están en 2 de Corintios capítulo 8, del versículos 14 y 15, que dicen: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras: a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Dice la primera parte: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados, pero más adelante, cuando ustedes necesiten, esos necesitados les van a poder ayudar a ustedes. Porque nada tiene que faltarnos a nosotros en este momento. Si hoy puedes activar y puedes vivir el principio de la generosidad, del dar, entonces no te quedes sin vivir el principio de poder dar, de poder ser generoso, de poder cumplir ese principio tan maravilloso. Es una siembra, y cuando sea el momento necesario de recoger, lo que quiere decir esto, entonces van a haber personas que van a poder proveer a las necesidades, y tienes que creerlo, porque así es como lo está diciendo esta palabra, que es su palabra. Así que bueno, permíteme orar por las necesidades de las personas del cuerpo de Cristo ahora en este tiempo tan especial, con tanta incertidumbre, ¿verdad? Padre, hoy te damos gracias, Señor, y hoy descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu poder, descansamos en tu provisión. Hoy te pido, Padre amado, que tú seas proveyendo, Señor, a las personas que están pasando necesidad, Señor. Todos los domingos oramos para que tú seas
proveyendo, Señor. Tú eres Jehová Jireh, Señor, ese proveedor, Señor, que viene oportunamente, mi Dios, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor Jesús. Te entregamos nuestras necesidades y también vivimos el principio de poder ser parte en el dar, Señor, en tu reino. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan seguir participando. Hemos tenido una semana muy linda de momentos especiales de edificación donde muchos de ustedes se han conectado. Los invitamos a que sigan conectándose, que inviten a más personas. Y los invitamos a ver estos anuncios de lo que viene y continúa esta semana para nosotros en Iglesia Alumbra. Nuestros espacios virtuales de crecimiento siguen activos. Si aún no te has unido, ten en cuenta estos horarios. Los martes y viernes tenemos nuestras mañanas de oración a las 6 de la mañana por Zoom. Los miércoles a las 8:30 de la noche tenemos nuestros estudios bíblicos a través de Zoom. Los jueves, nuestras mujeres se reúnen en su reunión semanal a las 8 de la noche, también a través de Zoom. Hola chicos y chicas, hoy los vengo a invitar para que se metan a nuestra página en YouTube 5 p.m. hoy domingo. No se lo pierdan, va a estar muy divertido. Chao, bendiciones. Esto es Alumbra, un lugar de intimidad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra trae luz donde hay tinieblas. Tu palabra trae sanidad donde hay enfermedad. Tu palabra trae gozo donde hay dolor. Tu palabra trae paz donde hay tristeza. Así que hoy, Señor, permítenos, Señor, crecer más en tu palabra. Espíritu de Dios, lleva esta semilla y plántala en los corazones, Señor, en esos corazones en los cuales ya tú has destinado estar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nosotros humildemente abracemos tu palabra, porque sabemos que es inerrante, nunca falla, es poderosa y por los siglos de los siglos, Señor, ha demostrado ser fiel. Fiel es tu palabra. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que nos llenes el día de hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, esta enseñanza se llama El Rey sobre todo, Jesús sobre la incredulidad y las tinieblas. Y nos vamos a basar en Marcos capítulo 9, desde los versículos 14 al 29. Y vemos en el contexto, vamos a ver un contraste significativo. Y es el poder y la divinidad de Dios en los primeros versículos del capítulo 9. Y vemos la impotencia de los discípulos, la incapacidad quizás de los discípulos, la incredulidad de los discípulos. Entonces vemos en los primeros 13 versículos del capítulo número 9 cuán poderoso es el Señor. Dice el capítulo 9, el versículo 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías, Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Y esta parte es importante porque Él muestra su divinidad, Él muestra su deidad, Él muestra que Él es Dios. Nunca lo habían visto de esa manera, nunca había mostrado a Él en la tierra ese cuerpo glorioso, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resplandeciente. Y cuando ellos bajan de la montaña, estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Cuando ellos bajan de la montaña se encuentran con esta escena. Pero yo quiero comenzar diciéndote esto. El Señor puso en mi corazón que
donde Él ve nuestra debilidad, donde Él ve una debilidad, cuando nosotros la reconocemos con humildad, ese es el campo perfecto para que Dios refleje su poder en nuestra vida. Donde hay debilidad y humildemente reconocida esa debilidad, eso se convierte en un campo perfecto para que Dios refleje su poder en nuestra vida. Esta historia que vamos a leer encaja muy bien sobre la temática que hemos llevado en las últimas semanas, el rey sobre todo, porque es ese rey que se hace siervo, que es la temática de Marcos. Ese rey que se hace siervo y que ayuda y salva a los más débiles, porque Él vino en rescate de esos muchos débiles. Así que aquí en esta escena vamos a ver el rey sobre la incredulidad y el rey sobre la enfermedad. Mi primer punto es este: en una generación incrédula las tinieblas se levantan. Lo voy a repetir: en una generación incrédula las tinieblas se levantan. Y voy a leer desde el versículo 14. Dice: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos, o sea, con los discípulos que se habían quedado, que no habían subido a la montaña. El versículo 14 dice: cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Él los vio discutiendo. Estaban los principales de la ley discutiendo con los discípulos, ¿verdad? Y Jesús preguntó: ¿sobre qué discuten? Él sabía, pero Él pregunta muchas veces para que se revele el tema entre nosotros. Versículo 17 dice: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por su boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Miren esta escena. La escena es un padre angustiado por su hijo endemoniado y unos discípulos impotentes. La escena es que este padre trae a ese niño a Jesús, pero como no lo encuentra, se lo entrega a los discípulos y los discípulos no pueden hacer absolutamente nada con este niño. Porque cuando las tinieblas se levantan, y lo podemos notar aquí palpablemente, algo empieza a pasar en nuestro entorno, algo empieza a pasar en el interior de la persona que está endemoniada o llena de tinieblas, ¿verdad? El que no está con Dios, entonces está en contra de Dios, está lleno de tinieblas. Donde no hay luz hay tinieblas. Y lo interesante es que la palabra endemoniado en el griego aquí puede hacer referencia a lunático, a una enfermedad mental, y puede hacer referencia también a una enfermedad física, a una enfermedad epiléptica. Quiere decir que, iglesia amada, que las tinieblas pueden afectar, escuchen, pueden, no que siempre afectan, pueden afectar nuestra parte mental y nuestra parte física. Así tan profundo es el poder de las tinieblas, ¿verdad? Y nosotros muchas veces ignoramos esto, pero Cristo va a hacer algo en contra de las tinieblas. Él, como muy bien lo sabe hacer, Él es el rey por sobre las tinieblas y por sobre nuestra incredulidad. Así que hay un padre con mucha necesidad. Literalmente el demonio se había metido en su casa y en su hijo para destruir ese hogar. Esta es la verdadera maldad. Satanás viene a destruir. El propósito del diablo siempre va a ser destrucción, siempre va a ser dolor. Ese es el propósito del diablo. Día tras día este niño se estaba consumiendo. ¿Tú te imaginas? Solamente imagínense esto. En las otras versiones dice que el demonio echaba al fuego al niño.
El niño como que estaba caminando y lo echaba al fogón, al fuego. ¿Tú te imaginas este padre con este niño lleno de la piel viva? Porque el demonio echaba y tiraba al niño al fuego. No se sabe desde qué edad, pero dice que desde que era muy niño el demonio había tomado posesión de este pobre niño. Este papá estaba perdiendo las esperanzas. Literalmente, este papá no sabía qué más hacer. Entonces llevó a su hijo a Jesús. Y es que la realidad de los hijos de Dios, escúchame bien esto, iglesia, es que día a día batallamos, hay una guerra espiritual y nosotros somos parte de ella. Fíjense lo que dice Efesios 6. Dice que esta batalla no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, dice, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nos hacen oposición, iglesia. Y nosotros pensamos que no existen. Y bíblicamente hay una oposición de Satanás en contra del plan de Dios en la tierra. Bíblicamente hay una oposición de Satanás en contra de que el reino sea extendido. Entonces escúchame bien, como Satanás no se puede meter con Dios porque ya sabe que está vencido, entonces lo que hace es que se mete con los hijos de Dios. Porque somos débiles. Y van detrás de la destrucción del plan de Dios. Siempre, porque Él sabe para qué vino Jesús. Miren lo que dice 1 Juan 3:8. Dice, el Hijo de Dios, escúcheme bien esto, dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Entonces, como Satanás sabe el propósito por el cual Jesús se manifestó, Él viene en contra, agresivamente en contra de ese propósito. Miren cuál fue el propósito del Hijo de Dios en el manifestarse. Dice, para destruir las obras del diablo. Entonces, Satanás va a intentar, va a hacer todo lo posible por acabarnos. Pero sabes, tenemos un rey que está por sobre todo. Tenemos un rey que reina por sobre las tinieblas y por sobre nuestra incredulidad y aún por sobre la enfermedad, por sobre la tormenta, la tempestad. El rey está por sobre nuestra ceguera, el rey está por sobre todo. Entonces en esta escena también tenemos una reacción fuerte de Jesús. Hay una reacción muy fuerte que está en el versículo número 19 que dice esto. Dice, Jesús le respondió, gente sin fe. Estaba hablándole a los discípulos, pero sabes, esta palabra gente significa generación sin fe, significa incrédula. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Le dice el Padre, le dice Jesús a sus discípulos y a la generación que estaba ahí alrededor. ¿Hasta cuándo tengo yo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al niño. Entonces vemos una escena fuerte, pero compasiva. ¿Hasta cuándo ustedes son una generación incrédula, sin fe? Pero tráiganme al niño. Qué importante es esto. Porque Jesús no reacciona con indiferencia a nuestra incredulidad. Él cuando ve que nosotros actuamos en incredulidad, Él nos los va a hacer saber. Una generación incrédula. ¿Qué significa la palabra incrédula o incredulidad? Es una postura negativa que tiene una persona para creer algo que no ve, que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Entonces escúcheme bien, estos discípulos habían recibido un problema, un niño endemoniado, y ellos no habían podido hacer absolutamente nada porque no tenían fe, porque estaban incrédulos. Y miren, no podemos estar tranquilos cuando nosotros nos sentimos sin fe, porque Él rechaza a las personas. Escúchame bien, Él rechaza cuando no tenemos fe. Es imposible
agradar a Dios, lo dice su palabra. Es imposible. Y fíjense, no podemos poner una excusa, es que yo soy humano. Yo soy humano, entonces como soy humano, no tengo la fe necesaria para creer que Dios va a actuar. Porque es que, ¿sabes qué? No podemos poner esa excusa porque Dios nos ha dado las herramientas para nosotros poder llevar nuestras almas quizás en duda, poderlas llevar a un lugar donde la fe se aumenta, y es en su palabra. Así que no tenemos excusa, iglesia, en no tener fe. Y yo sé que estamos en medio de una temporada de pandemia que muchos de nosotros se nos ha tambaleado la fe. A muchos de nosotros se ha aumentado nuestra incredulidad. Y sabes, yo no quiero escuchar de Jesús que me diga: generación incrédula, ¿hasta cuándo te tengo que soportar, Rubén, porque no tienes fe? Yo prefiero ir a su palabra. Yo prefiero decirle al Espíritu Santo: Señor, recuerda lo que Cristo hizo por mí. Qué impresionante, qué profundo es esto. Es una escena de Cristo que no nos gusta ver, pero este es el Cristo de la Biblia muchas veces. Fue fuerte cuando Cristo unió a sus discípulos a la generación sin fe, sin crédula. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tenemos fe, nos volvemos socios de esta generación incrédula y sin fe. Empezamos a creer lo que ellos creen. Escúchame bien, y yo sé que esto nos ha pasado a muchos en esta temporada. Empezamos a escuchar a gente en la televisión o amigos que no tienen fe, que no creen en Dios, y depositamos nuestra poca fe en lo que ellos dicen. Entonces Jesús viene y dice: generación, me mete en el grupo de los incrédulos, porque cuando no creo me hago socio de los incrédulos. Qué tremendo es esto, iglesia. El problema es este. El problema es que no es tanto en que no tengamos dudas. El problema es que la mayoría de veces preferimos ser incrédulos que caminar con fe. Y el punto es este, que tenemos que llevar, iglesia, cuando estamos viviendo esa batalla interna de la incredulidad, tenemos que llevar nuestras almas turbadas a confiar en nuestra roca inconmovible. Tenemos que llevar a nuestras almas a confiar en el carácter inmutable de nuestro Señor, en el carácter que todo lo puede, en el carácter del Dios omnipotente. Entonces, ¿sabes qué vemos? Vemos una generación, este es mi segundo punto, una generación impotente, pero al mismo tiempo un Dios compasivo. Cuando Él dijo: ¿sabes? Ustedes son una generación incrédula, pero tráiganme al muchacho. Tráiganme, a pesar de la incredulidad, tráiganme al muchacho. El versículo 20 dice: así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, escúcheme bien esto, dice: cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Porque escucha, los espíritus reconocen a Cristo. Y ahora yo no puedo ser un hijo de Dios y no reconocer lo que Cristo está haciendo. Si aún los espíritus malignos lo reconocen, yo tengo que reconocer que Cristo está obrando. Yo tengo que reconocer que Cristo está en control. ¿Sabes qué hizo este demonio? Dijo: yo sé que Él viene a sacarme, y como Él me viene a sacar, yo me voy a oponer hasta el último momento y le voy a hacer daño a este niño. Pero se enfrentó al Dios Todopoderoso. Ese día perdió. Porque cuando las tinieblas se enfrentan con la luz, pierden, iglesia. Y dice el versículo 21, empieza Jesús a hablarle al Padre. Deja al niño allí. Es como si Él hubiera puesto si lo hubiera congelado allí al niño en esa condición, y se voltea al Padre y le pregunta: ¿hace cuánto tiempo que le pasó esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó el papá. El versículo 22 dice: a menudo el espíritu lo arroja al fuego
o al agua para matarlo. Coma, escuchen, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ayúdanos si puedes. Esta generación impotente le estaba presentando el problema al Dios compasivo y omnipotente. Esta generación que no podía hacer absolutamente nada. Los de la ley religiosa vieron al niño endemoniado y no hicieron nada. Empezaron a discutir. Los discípulos trataron de sacar al demonio y no pudieron. El papá estaba impotente, era incapaz, pero se lo llevó al Dios omnipotente. Y él tuvo compasión, empezó a hablar con ese padre. ¿Sabes por qué? Para decirles, como si Cristo le estuviera diciendo al padre: me interesa tu problema. No estás solo. Escúchame, Cristo no se volteó al niño a sanarlo enseguida. Él empezó a hablar con el papá, como diciéndole: me interesa tu problema. Porque sabes, Él nos empieza a tratar como a la niña de sus ojos. Él empezó a conversar con el Padre y diciéndole: yo estoy interesado por ti. Y tú tienes que entender esto, iglesia. En medio de tu problema, en medio de la circunstancia, Él empieza a hacerte sentir que Él está cerca. No somos un rostro anónimo entre la multitud. Él está cerca. Él es un Dios cercano, iglesia amada. Él es un Dios cercano. Entonces, una fe impotente y débil se enfrentó a Cristo desde una posición humilde. Este papá llegó y le dijo: ayúdame, sánalo, si puedes. Ayúdame, si puedes. Dice el versículo 22: a menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ya estoy aburrido del problema. Ya estoy aburrido de que mi hijo, mi generación, mi descendencia, verlo sufrir a cada rato. Imagínense esto, iglesia. Es como cuando esos padres ven sufrir a sus hijos porque están lejos del Señor. Y los padres oran pero no encuentran respuesta. ¿Sabes dónde vas a encontrar tu respuesta? En el Señor. Humildemente trae tu petición al Señor. Este padre trajo su petición al Señor. Como recuerdo, Jairo fue y buscó al Señor y le trajo su petición, la petición de la hija al Señor. Mi hija está enferma, casi muere. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero desde una posición de humildad. Ten misericordia de nosotros. Ese papá estaba clamando por su hijo. La impotencia, escúcheme bien, nos tiene que llevar a clamar misericordia. Cuando tú no sepas qué hacer, clama misericordia, mi hermano. Cuando tú no sepas qué hacer, clama misericordia. Pero muchas veces nuestra impotencia nos lleva a la incredulidad o a dudar. En vez de clamar misericordia, nos lleva a dudar. Sánalo, Señor, si puedes. O sea, ese si puedes era como si tú tienes la capacidad, Señor. En medio de su clamor, Él lo estaba haciendo con duda. Pregunta, iglesia, ¿alguna vez has orado con fe pero dudando? Yo creo que este padre nos está representando a esta generación de cristianos bien y perfectamente. Nos está encuadrando perfectamente. Este padre tenía a Jesús enfrente, al Dios de todos los dioses con D pequeña, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y le dijo: por favor, ayúdame. Eso está correcto, si puedes. Lleno de duda. Entonces la duda era como demostrándole que era incrédulo en la capacidad de Jesús de vencer a este espíritu. Claro, porque escúchame bien esto. Como había luchado con el espíritu de su hijo por tanto tiempo, pensaba que no había nadie que pudiera liberar a su hijo. Entonces llegó a Cristo con duda. ¿Cuánto tiempo has tú sufrido, iglesia? ¿Cuánto tiempo has tú sufrido, mi hermano? ¿Cuánto tiempo has tú sufrido, mi hermana?
No importa que llegues a Cristo aún con duda en el corazón, pero si llegas con la actitud correcta, con humildad, Él no te va a rechazar, porque Él no rechazó a este papá que llegó con duda, pero con humildad. Escúchame bien. Y aún la duda siendo tan profunda, porque la duda significa no creo en las capacidades de tu poder, Señor. Yo pienso que este espíritu es más poderoso. Cuando oramos, no creo, Señor, ayúdame y suple a mi necesidad económica. Pero estamos orándole con una pequeña duda en mi corazón. Y eso significa, te estoy orando, pero yo creo que la situación económica es más grande que tu poder. De eso se trata la incredulidad. Este papá llegó a Jesús con duda, pero con humildad. Y esto movió a Cristo a compasión. Aún en medio de la duda, este padre buscó al Salvador. Y esto me lleva a mi tercer punto. Una generación impotente, un Dios omnipotente. Y aquí se empieza a poner buena la historia. Una generación impotente, un Dios omnipotente. Versículo 23. La respuesta de Cristo fue esta: ¿cómo que si puedo? Señor, ten misericordia, Señor. Ayúdame si puedes. Y la respuesta de Cristo fue esta: ¿cómo que si puedo? ¿Cómo así que tú me estás preguntando a mí si yo puedo? Si yo soy, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el Señor de señores. Yo creo cosas de la nada. Ante mí los demonios tienen que huir. Ante mí Satanás tiene que huir. Ante mí la enfermedad se seca. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Y viene la frase muy famosa y muy profunda, pero también mal entendida. Dice: todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si puedo? Y se lo quedó mirando a ese papá. El hijo seguramente le dijo con ternura: todo es posible para el que cree. Y hoy te vengo a decir, de parte del Señor, está en su palabra. ¿Cómo que si puedo?, te dice el Señor. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Y lo vamos a ir enmarcando de manera correcta, ¿verdad? Esta frase tan profunda. El versículo 24 dice: al instante el padre clamó: sí creo, Señor, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Versículo 24. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y le dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Nunca más entres en él. Versículo 26 dice: entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho porque no se quería ir y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Una fe impotente y débil enfrente de un Dios omnipotente y fuerte. Te lo voy a repetir. Una fe impotente y débil enfrente de un Dios omnipotente y fuerte. ¿Cómo que si puedo? ¿Sabes? El problema no está en la capacidad. Si Cristo tiene el poder de sanar al muchacho, el problema está en la incapacidad de nosotros en el creer. Él dijo: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces Dios está dispuesto a cambiar el panorama de esta familia. Dios está dispuesto a cambiar el panorama de nuestra vida.
¿Cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Si vemos detenidamente el texto, dice, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Entonces muestra a un Dios omnipotente, a un Dios totalmente omnipotente, y lo que está llamando a la gente es: pon tu fe, pon tu confianza en mí. No podemos leer solamente el todo es posible para el que cree. No lo podemos leer solo. Ahí dice, ¿cómo que si yo puedo? Todo es posible para el que cree en mí. Entonces la fe no es una fuerza externa que yo llamo y digo, lléname de fe, lléname de fe. No, la fe es una confianza en que una persona, el Dios todo omnipotente, todopoderoso, es capaz de hacer lo que Él ha prometido en su palabra. La fe es descansar en la obra poderosa de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es la fe. La fe no es yo creo que esto va a pasar. No, lo que yo pienso, eso pasa. Lo que yo declaro, eso ocurre. No, hermano. Porque los discípulos tenían la autoridad. Ya Jesús le había dado la autoridad en Marcos 6. Pero en ese momento no tuvieron el poder. Porque es que pensaban que ellos podían actuar en automático. Pensaban que ellos podían actuar, escúchame bien, sin depender de Dios. O sea, tener la autoridad no significa que tú vayas a ser usado por Dios. Los discípulos no pudieron porque no tuvieron fe. Y escuchen, no es esa fe que uno clama exteriormente. Los discípulos no pudieron porque tenían incredulidad. Dejaron de creer, dejaron de depender del Dios todo omnipotente. De eso es que se trata. ¿Sabes? Y como resultado se revela el Dios de lo imposible. Como resultado a ese clamor de ese Padre, se revela el Jesús que reina por sobre todo, el Jesús victorioso. Entonces mi incredulidad, iglesia, no podrá detener su avance. Porque ese Padre, y por eso es que esta enseñanza se llama Jesús por encima de mi incredulidad. Porque los discípulos tenían incredulidad. Los maestros de la ley religiosa tenían incredulidad. El Padre estaba dudando, pero Jesús estaba obrando. Qué tremendo es esto. Las tinieblas no podrán detener su poder para liberar. Él es Dios, el Dios de lo imposible, el Dios invencible. Los demonios tienen que huir ante Él. Por eso tenemos que darle toda la gloria y toda la honra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Los demonios tienen que huir cuando están delante de Él. Tienen que huir. La fe en Jesús hace que todo sea posible, pero es la fe en Jesús. Es la fe en Jesús. El Señor está retando a este papá y está enseñando a los discípulos: hey, tengan fe en mí. Es en mí que tienen que tener fe. Este padre pidió ayuda al Dios que está por encima de las tinieblas y de la incredulidad. Qué tremendo es esto, iglesia. Este padre tenía una fe débil, pero hizo lo que tenía que hacer. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Y hoy te decimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Yo sé y sabemos lo que dice Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Quiere decir, iglesia amada, que nosotros cuando nos sintamos con tribulaciones, tenemos que ir a buscar a nuestro Señor, porque Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. En Él vamos a encontrar de nuevo la confianza. En Él vamos a encontrar de nuevo la fe que necesitamos
para poder creer en que Él va a obrar. No en que yo pueda hacer, sino en que Él va a obrar desde una posición humilde. Este padre reconoció su debilidad y Jesús empezó a obrar. Cuando reconozco mi insuficiencia, reconozco su suficiencia. Te lo voy a repetir, iglesia. Cuando reconozco mi insuficiencia, reconozco su suficiencia. Cuando llegamos a Cristo reconociendo nuestra debilidad, Él sigue obrando. Mi incredulidad admitida, reconocida y confesada en humildad no detiene a Cristo. No es una fe perfecta la que se requiere. Escúchame bien, iglesia. Es el reconocimiento de nuestra debilidad en frente de nuestro Señor Jesucristo. Mi incredulidad le da vida a las tinieblas, pero cuando confío en Dios, Él las disipa. Qué tremendo es esto, iglesia. Nosotros hoy de esta enseñanza tenemos que salir creyendo en que todo lo es posible para el que cree, pero no solamente está ahí, para el que cree en Jesús, para el que cree en Jesucristo. Termino con este último punto. Un despliegue de poder, autoridad y misericordia. Mi último punto es este. Un despliegue de poder, autoridad y misericordia. Versículos del 25 al 27. Dice: cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y dijo: escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas fuera, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Y la gente decía: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Un despliegue de poder. Él llegó y le dijo: vete, sal de él. Quiere decir que Él tiene toda la autoridad, iglesia. Él tiene toda la autoridad. Él está por sobre las tinieblas. Un despliegue de misericordia. Levantó al muchacho. Y en Lucas 9, en la misma historia, dice que le devolvió el muchacho al papá. ¿Tú te imaginas a este padre? Este hijo estaba perdido, se iba a morir. Y Jesús lo levanta. Cuando Jesús llega, no importa cuál sea tu condición, si estás en tinieblas, Él llega y hace que las tinieblas se disipen. Llega y hace que las tinieblas se disipen. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Él llegó y las tinieblas, la luz de Cristo llegó al niño y las tinieblas tuvieron que disiparse, tuvieron que irse. Y eso pasa cuando Él llega a nuestra vida. Pasamos de las tinieblas a la luz y Él lo que hace es que se agacha, agarra al niño, lo levanta, lo restaura, lo pone a caminar y lo entrega al papá. Y ese padre recibió la misericordia del Señor. Pudo abrazar a su hijo. Vio cómo sanó su enfermedad. Vio cómo sanó su mente lunática. Vio cómo sanó y cómo Jesús sanó a ese hijo endemoniado. Y vio cómo Jesús pudo obrar por encima de la duda y de la incredulidad. El rey sobre las tinieblas y el rey sobre la duda. El versículo 27 dice: lo tomó de la mano. No creas que Dios es un Dios lejano. Él está cerca para levantarte. Él está cerca para levantarte. Pero sabes, fue una lección dura para los discípulos, porque Él se volteó y en los últimos versículos de esta gran escena de despliegue de poder, de autoridad, de misericordia, Jesús le enseñó a los discípulos, y es lo que hoy nos quiere enseñar, y concluyo con esto. El versículo 28 dijo: más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu inmundo de ese niño? Jesús contestó en el versículo 29:
esa clase solo se puede expulsar con oración. En Mateo 17, en la misma historia dice, ustedes no lo pudieron expulsar por su poca fe. Entonces, ¿qué le faltó a los discípulos? Es lo mismo que nos falta a nosotros. Oración y fe. En Lucas dice que era un espíritu que se tenía que ir con oración y ayuno. Y escuchen, él no estaba clasificando al espíritu. Él no estaba diciendo, no, este espíritu es más poderoso, entonces ustedes no lo van a poder echar. No, él les estaba diciendo, este espíritu no puede echarse fuera sin que ustedes dependan de mí. Hay cosas que puedan hacer en automático quizás, pero cuando se trata de las tinieblas, ustedes tienen que depender de mí. ¿Y cómo es depender de Jesús? Fe es confiar en Jesús y oración es depender en su poder, en que Él todo lo puede hacer. Y ayuno es entregarle todo lo que somos para que Él tome el control y haga su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy? Iglesia, que vuelvas a depender de Él en fe, que vuelvas a tener fe en Él, a confiar 100% en Él en medio de esta temporada de incredulidad. Iglesia, que ores, que dependas de Él 100%, que lo levantes en oración, que le clames, Señor, ayúdame, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Yo creo, pero soy débil. Yo creo, pero te necesito. Eso es orar. Y ayunar, iglesia, es te entrego mi vida para que tú hagas tu perfecta voluntad. Te entrego mi vida. Los discípulos pensaban que podían obrar sin comunión y no podemos hacerlo, iglesia. Necesitamos depender de Él. Esto es una batalla espiritual. Y esta es la vida diaria. Nos enfrentamos afuera y aún en medio de nuestros hogares es una batalla espiritual. Y no puede ser peleada sin depender de Dios. No puede ser peleada, iglesia, sin depender del Rey, sobre todo del Rey soberano, del Rey omnipotente. No puede ser peleada. Hoy depende y confía. Y mi llamado es este. Mi llamado es este, iglesia. Podemos estar en tres posiciones el día de hoy. Podemos ser los discípulos que aman al Señor, pero se olvidaron de Dios en el momento de orar y de obrar. Podemos ser ese niño que hoy está esclavizado, encadenado con las tinieblas. O podemos ser ese papá que quiere creer, pero que en medio de él hay duda, hay incredulidad. No importa en cuál de las tres estás. Lo que importa es que hoy el Señor está enfrente de nosotros y nos dice, ¿cómo que sí puedo? Todo le es posible para el que cree. Si eres como ese niño, confía en el Señor. Él te va a levantar con su mano y te va a restaurar y te va a parar. Si eres como los discípulos, confía en el Señor, porque los discípulos fueron otra vez encomendados y enviados. Si eres como ese papá, estoy seguro que vas a ver a Dios obrar, pero llega el Señor en arrepentimiento y fe y dile, Padre, ayúdame, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo prefiero 1000 veces poner mi fe débil en un Salvador fuerte y todopoderoso, que poner mi vida fuerte en cosas débiles que no nos pueden salvar. Confiemos en ese gran Salvador. Él es el Rey sobre todo, sobre la incredulidad y sobre las tinieblas. Señor, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestra vida, Padre amado. Te entrego mi vida, Señor. Puedo estar hoy como ese padre, desesperado, Señor, porque no veo respuesta. Pero tú llegaste, Señor, en el preciso momento que Él te estaba buscando. Tú llegaste, Señor, en ese preciso momento donde Él no había encontrado respuesta de tus discípulos. Tú llegaste en ese preciso momento donde Él ya se había desanimado, Señor, donde había perdido su fe.
Por eso Él te clamó: yo creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Podemos ser ese niño que necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado y de las tinieblas. Y podemos ser esos discípulos, Señor, que se nos olvida que tenemos que depender de ti para obrar. Que empezamos a decretar y a declarar sin preguntarte, Señor, cuál es tu voluntad. Pero tú eres misericordioso. Tú obraste por encima de la incredulidad y venciste las tinieblas. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te la entregamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, corre a Cristo. Es mi llamado el día de hoy. Él es el Rey por sobre la incredulidad y el Rey por sobre las tinieblas. Dios te bendiga. Qué tiempo tan maravilloso el que acabamos de vivir. Ha sido de muchísima edificación para mi vida y sé que también para la tuya. Sabes, la palabra de Dios nos enseña que somos la sal y que somos la luz de este mundo. Pero en ocasiones actuamos de manera contraria a esta palabra. Tomamos la luz y nos escondemos bajo la mesa. La invitación de hoy, familia Alumbra, es que nos sigas en cada una de las redes sociales. En YouTube, Facebook e Instagram aparecemos como Iglesia Alumbra. Mira qué sencillo, Iglesia Alumbra. Síguenos y si quieres ser luz en esta temporada en la que hay tantas noticias adversas, pues comparte este mensaje, comparte esta enseñanza, compártele a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos esta buena noticia de que aún en medio de la tormenta hay alguien que puede ofrecerles paz. Somos la Iglesia Alumbra, un lugar de intimidad.